Yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft. Esta frase me encanta y yo creo que muchas de las apariciones públicas que tengo en temas relacionados con género los pongo con esta frase porque es algo que a veces la gente cree que se nos olvida al momento de hablar de género. Pero ahorita vamos a ahondar un poco más en eso. Les doy la bienvenida a este quinto capítulo de nuestro podcast Sensi, donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes. Y el día de hoy tenemos una emisión muy especial porque enlazada con este mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con este 8 de marzo, tenemos a una invitada experta en toda esta perspectiva de agenda de género y se las voy a presentar con mucho orgullo. Ella es María de la Paz López. Ella actualmente es socia fundadora de la organización Liderazgo, Igualdad y Desarrollo Sostenible y es asesora de ONU Mujeres de México, la entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Exdirectora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres de 2015 a 2018. Fue asesora técnica de estadísticas de género en México y para países de América Latina del 95 al 2014, así como en políticas públicas de igualdad, violencia y no discriminación contra las mujeres. Previo a este encargo, trabajó para ONU Mujeres, antes UNICEF, como asesora técnica en políticas públicas de igualdad, violencia y no discriminación contra las mujeres, así como en estadísticas de género. Ha sido consultora y asesora para otras agencias y organismos del Sistema de Naciones Unidas como UNICEF, la PNUD, la CEPAL y la UNFPA, así como para el Banco Interamericano de Desarrollo. Durante casi 15 años trabajó en distintos proyectos de innovación de estadísticas del INEGI. En el último tramo de su vida laboral en la institución fue directora de diseño conceptual y metodológico del Censo de Población y Vivienda de 1990. Cuenta con más de 30 publicaciones en temas de igualdad de género, tanto de corte académico como institucional, para organismos nacionales e internacionales, ya sea como autora, coautora o coordinadora y editora. Estudió la maestría en demografía en el Colegio de México. Les platico, queridos escuchas, que estaba yo en busca de quién nos pudiera apoyar con este tema de género para darle una perspectiva diferente a este Día Internacional de la Mujer, a este mes en el que se conmemora. Y me dijeron, te voy a recomendar a una experta. Yo creo que después de haberles leído su semblanza, no les quedará duda al respecto. Bienvenida, Paz. Ay, muchas gracias por la confianza y pues muy buenos días tengan todas y todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Paz. Estábamos ahorita, antes de iniciar con el capítulo, platicando un poco acerca de cómo se entró en este mundo. Híjole, tanta información. Aquí la compañera López nos puede recapitular cómo fue que ingresa a todo este tipo de trabajo, qué le llamó la atención, no sé, esa coincidencia de la vida. Pues es una historia súper larga porque por la edad, justamente, ¿verdad? Muy joven. Se remonta al pasado, pero en realidad, bueno, yo estudié sociología y tenía pues mucho interés y así fui a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a estudiar algo que se acerca mucho a la antropología, que era la sociología rural. Y allí tuve una clase optativa, por cierto, de demografía, con un profesor que era pues como el profesor más reconocido en aquel momento, eh, demógrafo, y me entusiasmó muchísimo estar en los números. A mí me gustaba la estadística ya desde la preparatoria. Y en esa clase como que dio un giro mi interés profesional, porque justamente ese profesor estaba asesorando a Naciones Unidas para la puesta en marcha de la primera encuesta que se hacía en México sobre fecundidad,
sobre la vida fecunda de las mujeres, es decir, todo lo que las mujeres en aquella época, 1975-1976, hacían alrededor de su sexualidad y su reproducción, sobre todo su reproducción. Y bueno, el profesor invitó a un grupo de estudiantes mujeres que si querían ir a la encuesta, pero que había que abandonar la encuesta, los estudios, perdón, durante algunos meses. A mí me entusiasmó tanto porque ir al campo, recorrer todo el país, y eso cambió mi vida. De ahí me conecté, después de esa encuesta que se hizo junto con lo que antes era el INEGI, me conecté con el INEGI y terminé estudiando tópicos estadísticos, ¿no? Pero digamos que esa encuesta sembró una semilla muy importante en mí porque todo el tiempo escuchaba historias de las mujeres, historias de realmente que para quienes vivimos en la ciudad y más en aquella época, quienes tuvimos la enorme oportunidad de ir a la universidad, pues nos resultaban un tanto ajenas, porque vivíamos más en una burbuja de lo que ocurre hoy con tanta comunicación y redes sociales que existen. Entonces, para mí fue muy, muy importante esa experiencia, escuchar por qué las mujeres tenían tantos hijos, en qué condiciones, a las mujeres más pobres de la Sierra Tarahumara, de los Altos de Chiapas, digamos, habiendo recorrido todo el país. Y bueno, es así también como me conecto no solamente con el INEGI, sino también con Naciones Unidas, que traía toda una agenda ya en aquella época para el avance de las mujeres. Y ese es como el origen, Ana. Ay, Por me ahí siento como niña toda emocionada. son historias, pues muchas personas que están en los estudios de género, muchas personas que se dedican también en las organizaciones de la sociedad civil a promover los derechos de las mujeres, tienen historias interesantes, muchas desde la juventud que las van marcando, que dicen, no, bueno, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí, yo creo que siempre estamos inmersos en este tipo de temas, queramos o no. Pero me acuerdo mucho que cuando empecé a tener mucho contacto con todo esto fue cuando hice la tesis doctoral. Mi tema era cómo la imagen pública como medio para mejorar la percepción hacia las madres ejecutivas, porque yo había pasado la etapa de embarazo y todo, y dije, pues es un tema muy interesante. Claro que al momento de decir, bueno, ¿qué recomendaciones les das a dar a las mamás para que proyecten cierta imagen de liderazgo, etcétera? ¿Qué rasgos tienen que tener de inteligencia emocional y demás? Por supuesto, también tenía que proponer algo respecto a imagen física, ¿no? ¿Cómo iban a hacer a lo mejor para hacer menos evidente el embarazo, que es un símbolo en sí mismo? No se puede incitar la pancita para que el jefe piense que no le van a poner mucho interés a eso más que al trabajo. Y un sinnúmero de cosas. Y realmente como que me sentí un poco frustrada porque pues me sentía como en medio de dos papeles, ¿no? Entre los símbolos que yo sé que les van a funcionar, pero también pues cómo sigo perpetuando ciertas características del género que no van a ayudar a una evolución. Bueno, al final el asesor de tesis me dijo, porque pues me había tenido que empapar en cuestiones de género, que al fin y al cabo, pues mi investigación tenía que tener una limitación, ¿no? No lo iba a poder abarcar todo en el tiempo que tenía para hacerla, nos daban un tiempo contado para presentar la tesis. Entonces, pues me aboqué a cierta parte, pero sí me queda toda esta espina de curiosidad, para nada soy experta. Y muchas veces hasta, por ejemplo, mi esposa me pregunta, Vale me pregunta, pues, ¿qué piensas con lo del lenguaje inclusivo? Y siento que no tengo esa autoridad o este grado de conocimiento para poder opinar. Entonces, esperemos, queridos escuchas, que después de esta charla nos podamos empapar un poco más acerca de lo que se está haciendo hoy en esta agenda. Y primero que nada, Paz, me gustaría preguntarte, actualmente desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando las mujeres en términos de igualdad? Porque mucha gente cree que ya no pasa nada, que ya tenemos mucho avance, o mucha gente cree que nos falta mucho. ¿Qué es lo que ustedes saben acerca de esto? Pues mira,
Los desafíos, en realidad, creo que los deberíamos enmarcar en las responsabilidades que tenemos todas las personas, pero sin duda no puede ser una responsabilidad homogénea y tampoco necesariamente la misma responsabilidad, la misma carga de la responsabilidad sobre el cambio social que se requiere a todas luces, porque hoy por hoy, pues todo lo que vemos, lo que vivimos, muchas de las cosas que no nos gustan de nuestra sociedad, vienen precisamente de un modelo de sociedad que descansa en lo que le llamamos el patriarcado, ¿no? Es una forma de construcción que funcionó durante muchos años, pero que ahora, digamos, no hay ninguna duda de que en todas las sociedades se requieren cambios importantes, por muchas razones, por la propia sostenibilidad de la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que si nos referimos a los desafíos que enfrentan las mujeres, pues sí, son ellas las que enfrentan esos desafíos. ¿Quiénes más enfrentan desafíos? Pues por supuesto los gobiernos para lograr ese cambio que buscamos y por supuesto otra parte de la sociedad que es justo la mitad de la población, ¿no? Que yo diría que es un poquito menos de la mitad de la población, porque las mujeres representamos en términos promedio un poco más de la mitad de la población en todo el mundo, ¿no? Afectado por las migraciones, si tú quieres, pero básicamente anda alrededor de la paridad. En ese sentido, pues el gobierno, ¿no? Y la población tenemos desafíos, pero también tienen desafíos las empresas. Toda la parte, digamos, de la gestión de los recursos, el mercado, pues descansa en esto que he señalado, en lo que hace el gobierno y en lo que hace la población, obviamente, ¿no? Es una obviedad, pero no por ser obviedad, no por ser obvio, muchas veces lo Importante. razonamos, ¿no? O lo cuestionamos. Okay. En ese sentido, pues yo te diría, volviendo a tu pregunta, que las mujeres tienen desafíos muy importantes en todo el ciclo de vida. Las distintas mujeres de distintas edades y de distintas condiciones sociales. Pero a mí me gusta siempre identificar los dos núcleos duros de los cuales se derivan otros muchos desafíos, ¿no? Y por un lado, pues ya lo sabemos, digamos, eso antes no lo reconocíamos como sociedad, pero hoy por hoy nadie podría decir, ¿verdad?, que no sabe qué es la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia Okay. contra las mujeres durante muchos años, por cierto, muy poco, si lo vemos en la historia de la humanidad, ¿verdad? Hasta hace muy poco se reconoce la violencia como un problema público, esa que se ejerce contra las mujeres, porque antes escuchábamos a nuestras abuelas, a nuestras tías decir, uy, silencio, ahí están los niños, ¿no? Que no escuchen estas historias. Y pues yo muchas veces escuché a mi abuela decir, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Era que no salga de estos cuatro muros, si es posible, que salga a la familia nuclear, pero no más allá, ¿no? Entonces, hoy, esa violencia que se ejerce contra las mujeres, que se da en todos los ámbitos de la vida, desde la niñez hasta la edad senescente, esa violencia que se ejerce contra las mujeres, pues tiene una connotación muy clara, que le llamamos una connotación de género, que quiere decir que es una violencia que ha sido definida por los estados, por todos los estados que son parte de las Naciones Unidas, 189 estados, 190, dependiendo qué tipo de tratado veas, pero hay un tratado que habla de la discriminación contra las mujeres, que es la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y ese tratado señala que la violencia que se ejerce contra las mujeres se puede definir así porque tiene en el centro la discriminación contra las mujeres. Te hago esto porque eres mujer, ¿no? Entonces,
ese es un enorme desafío que tienen las mujeres para deambular por la vida pública y también en la privada, digamos, y Sí, lograr sus metas, sus anhelos, para alcanzar una vida que, como dice una autora que me encanta, que valga la pena vivir, ¿no? Y eso, que se dice muy rápido, pues implica muchos retos para las mujeres desde que son niñas. Y cómo ir sorteando toda esa violencia, pues es algo de lo que siempre hay que estar hablando. Y por supuesto, ya si nos vamos al terreno de la política pública, que si quieres lo dejamos más adelante, te diría que esa violencia tiene efectos en otros espacios. Y hay algunas formas de violencia que tienen que ver con la conculcación de derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues otro núcleo duro muy importante que tiene raíces y vasos comunicantes con la violencia, pues es nada más y nada menos esa posición que se le ha dado a la mujer, ¿no? Gracias al sometimiento que ha habido, voluntario o involuntario, como muchas personas lo dicen, ¿no? No, pues es que yo no lo elegí, lo eligieron por mí, que es la dedicación casi exclusiva del trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Y esto es muy importante porque es un asunto estructural. Es ese cuidado que realizaron las mujeres en nuestros hogares, de todos los miembros de la familia, ¿no? Mayoritariamente, abrumadoramente mayoritaria, esa contribución que hacen las mujeres a la sociedad. Y que no se reconocía como tal, porque se veía como algo natural que las mujeres se casaran, tuvieran hijos lo que y tenían que cuidaran hacer. de esos hijos de manera exclusiva y se dedicaran a las labores domésticas y no ejercieran su derecho a tener un trabajo remunerado y digno, ¿no? Pero bueno, los hijos crecen, ¿verdad? Y uno diría, bueno, pues ya las mujeres ya están liberadas. No, seguimos cuidando, ¿no? A cualquier persona de la familia, y de esto hay escrito una cantidad enorme de literatura, pero no solo, también hay películas, también hay literatura, ¿no? Poesía, digamos, todo esto lo encontramos en manifestaciones de la cultura, unas reproduciendo ese papel y otras pensando críticamente sobre ese papel, desde hace mucho tiempo, pero que no habíamos nombrado. ¿Por qué? Porque para empezar, ni siquiera le llamábamos trabajo, eran tareas domésticas. Una forma de vida. Las amas de casa. ¿A qué se dedica? A las labores propias de mi sexo, ¿no? Entonces, hasta hace muy poco, incluso la Organización Internacional del Trabajo, que es, digamos, un organismo que sienta a los gobiernos, digamos, más bien los gobiernos se sientan en ese, ¿no? Bajo ese paraguas de esa organización, con sindicatos y con patrones de todo el mundo. Es esta organización que va consensuando normas para hacer cada vez más digno el trabajo. Y en 2014, si no me equivoco, por primera vez se pusieron de acuerdo gobiernos, empresas y sindicatos para nombrar ese trabajo que no se paga, ese trabajo invisible, ¿no? Nombrarlo trabajo. Apenas 10 años para los que dicen que son Y cosas del... hace muy poco. Y para no solamente llamarlo trabajo, sino con consecuencias reales, obviamente, porque cuando tú lo denominas trabajo, pues lo puedes llamar trabajo pagado y no pagado, ¿verdad? Y aquí, pues el tema es que ha causado revuelo en algunos sectores, por cierto, reducidos, de economistas que decían en el pasado pues que eso tenía sus implicaciones y que, pues, ¿cómo me vas a contabilizar lo que el hogar genera en términos de trabajo? ¿Cómo para qué? Hoy en día ese trabajo se mide y se le estima un valor. Si ese trabajo se pagara, alcanzaría
nada más y nada menos que el 24% del PIB, que es algo que rebasa incluso otros sectores de la economía, pues, como podría ser la industria manufacturera, el turismo, ¿no? Esto porque se hace con técnicas estadísticas que las hace el INEGI en nuestro caso, pero ya el INEGI fue uno de los pioneros, de los institutos pioneros, pero ya ahora prácticamente en toda América Latina se mide y en muchos países, pero esto no se hacía. Entonces, ir a mirar qué pasa dentro de los hogares. Como en su oportunidad, el Estado fue a mirar qué pasaba con la violencia doméstica e hizo leyes que decía, no, el hecho de que se dé entre cuatro paredes no quiere decir que el Estado no puede intervenir. Interviene que sea invisible. y eso es muy reciente. El tema es que eso es muy reciente y ha sido un poco difícil, yo diría, una cuesta arriba, para entender que estos dos núcleos duros son tan importantes y tan relevantes para las mujeres. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, pues ya se los podrá imaginar el auditorio, ¿verdad? Quien nos escucha, porque pues las mujeres, por más que tengamos las mismas trayectorias educativas que los hombres, que ya cada vez más las mujeres estudian, tienes más credenciales educativas, incluso progresos en ciertas áreas mucho más importantes que los hombres, aún así llegan al mercado de trabajo y se enfrentan con una serie de condiciones que las limitan por esa carga, por esa sobrecarga que ha tenido, ¿verdad? A lo largo de la historia, por toda la familia, la comunidad y el propio Estado. El propio Estado que es incapaz, no solamente, y no hablo del Estado mexicano, hablo de todos los estados, ¿verdad? Que han sido incapaces de brindar las condiciones de bienestar para que las mujeres puedan participar en el mercado de trabajo en las mismas condiciones que participan los hombres, ¿no? Y no deteriorando la calidad del trabajo de los hombres, sino mejorando, ¿no? La calidad del trabajo de las mujeres para igualar. Entonces, es un tema verdaderamente relevante para la vida de las mujeres porque es a través del trabajo que las mujeres logran ejercer otros derechos, ¿no? El derecho no solamente a tener ese trabajo digno, sino a tener ingresos para poder cumplir con sus necesidades y no tener que depender del bolsillo de sus contrapartes masculinos, ¿no? Que, dicho sea de paso, pues es donde la relación de poder, digamos, está desequilibrada y surgen los temas de violencia. Por eso decía que hay muchos vasos comunicantes. Pero no solamente eso, ¿no? Hablando de las relaciones familiares, el trabajo, la violencia, sino que en los centros de trabajo, en los propios centros de trabajo, se ejerce violencia contra las mujeres en el cotidiano. Y muchas mujeres, y eso está medido también por las estadísticas, que en México son muy importantes, las estadísticas de género, que gracias a un trabajo, yo diría que muy intenso durante un par de décadas de justamente ONU Mujeres, trabajando junto con el INEGI, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, pues han impulsado que todos estos temas se midan con datos duros, contundentes, creíbles, para mostrar y visibilizar en dónde están paradas las mujeres. La violencia ya la podemos medir en todas sus formas, aún con ciertas debilidades que tienen las estadísticas, y también podemos medir el trabajo, el que se paga y el que no se paga, el que está en el mundo de lo laboral, en las empresas, en los sectores privados y públicos, pero también el trabajo de la casa. Y cómo ese trabajo de la casa se convierte en un ancla enorme para las mujeres, dependiendo de su condición familiar, de la composición de la familia, de lo eh, equilibrado que es el reparto de los trabajos al interior del hogar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, creo que me alargué un poco, pero si no lo explicamos desde el origen y desde dónde está, difícilmente podemos seguir hablando
de otros derechos y otros desafíos que tienen las mujeres, que por cierto son muy importantes, pero que mientras estos dos núcleos duros que están tan interconectados no se resuelvan, pues vamos a seguir viendo más, pues más de lo mismo. Claro, pues ahorita que nos menciona toda esta parte de las estadísticas, que pudiéramos estar seguros de que pues algo está pasando allá afuera que ya se está que siempre ha pasado, pero que ya se visibiliza y lo podemos hacer un poco más tangible con estos números. Aún así me sorprende ver, hace poco, es el Día Internacional de la Mujer, de gente mujeres, que dicen, no, pues es que no es algo como real, porque pues a mí no me ha pasado, entonces a lo mejor desde mi postura de privilegio no detecto, estos son como maneras en cómo tú lo tomas y actúas para sentirte discriminado o para limitarte, etcétera. Eso por una parte. Y el otro, pues como todo este trabajo invisibilizado, toda esta carga que tienen las mujeres, precisamente como usted lo menciona, limita, ¿no? Y limita que aunque a lo mejor tu pareja haga un 30% de lo de la casa, pues no decir que el 50%, yo creo que serían muy pocos hogares. De todas maneras, se va mucho la carga a la mujer, ¿no? Pues sí le doy a cenar a los niños, te los alisto, los meto a bañar y todo, pero déjame una lista de qué es lo que tengo que hacer, porque no puedo yo compartir como esa parte de la administración para que tú te deslindes y te puedas ir a trabajar y no tengas que administrarlo. El que la mujer tenga que decir, no, es que yo para las 5 tengo que estar en la casa porque si no, no voy a alcanzar a hacer la cena, a bañar a los niños, que hay que hacer el disfraz para el día siguiente, y eso nada más con un punto, ¿verdad? Porque estoy hablando de mamás, pero hay muchísimos otros aspectos y económicos y demás que como tú dices, estas dos partes van haciendo una bolita que se va haciendo más grande y afecta el desarrollo del empoderamiento de las mujeres. Hablamos un poco acerca entonces de estos puntos que están débiles y que afectan a los demás. Por otro lado, ¿qué políticas tú consideras que han sido efectivas para poder promover esa igualdad, equidad de género y los derechos de la mujer? Mira, yo creo que la agenda de las mujeres, la agenda para el avance de las mujeres, es una agenda. Tú iniciaste con una cita de una gran mujer, a la cual yo también admiro mucho por el tiempo en el que escribió y demás, que ella inicia con los estudios de la educación, ¿verdad? Ella empieza con el tema educativo. Pero la agenda realmente para la política pública de una manera, vista desde una manera integral, diría yo, en donde se ven todas las aristas, ¿no?, que tocan a las desigualdades entre hombres y mujeres. En realidad, el gran parteaguas desde mi perspectiva, pues fue el que los estados, parte de Naciones Unidas, una parte muy importante, por cierto, de esos estados, y hablo de estados y no de gobiernos, porque abarca, ¿no?, digamos, a los estados de una manera más comprensiva, en esa acepción que tiene, en que pues todos tenemos algo que hacer y alguna responsabilidad que cumplir. Entonces, en todos sus poderes y niveles de gobierno. Esos estados se reunieron y en 1979, pues, acuerdan esta convención que cité, que es una convención para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Si una se fija, 1979, los estados firmando un tratado internacional que en primerísimo lugar reconoce no solamente que hay discriminación contra la mujer al firmar ese tratado, sino que hay muchas formas de discriminación contra la mujer. Y en ese sentido, ¿verdad?, están ahí todas las definiciones acordadas internacionalmente para construir esa agenda de las mujeres, esa política que es necesaria y que sin duda marca una ruta por dónde ir
para ir zanjando todas esas dificultades para lograr un cambio social que beneficie a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, porque cuando se beneficia a las mujeres, no solo se está beneficiando a la mitad de la población, se está beneficiando a toda la población. Porque esto que yo acabo de decir de lo que vemos como un privilegio, que lo es, ¿no? De muchos hombres, de solamente cubrir una parte de, ¿no? De las obligaciones que se tienen cuando se vive en familia, pues sin duda también tiene sus efectos nocivos para los hombres. La violencia y esa construcción de la masculinidad tiene efectos nocivos para los hombres también. Por eso vemos tantas guerras, tanta violencia, porque a los hombres se les educa en la violencia. Defiéndete como hombre, ¿no? Desde que van al kinder, saca los puños, aprende a luchar. Y hay todo un lenguaje. Yo admiro muchísimo a Marcela Lagarde porque siempre nos dice, dejemos atrás el lenguaje de la guerra, ¿no? Y todo el tiempo estamos hablando de eso. Y es una construcción en donde pues a los niños se les enseña a ser hombres y ahí se construye la identidad masculina, ¿no? Que tiene que ser con unos atributos que si estuvieran en las mujeres, ¿no? Les llamaríamos de otra manera, ¿no? A la valentía, pues, ¿cómo le llamamos cuando nos referimos a uno? No decimos, ay, qué mujer tan valiente, ¿no? Muchas veces es, y si se habla de mujeres trabajadoras, ¿no? Que van al mercado de trabajo, es una arrogante, se siente X, o sea, no puede estar a la par con ese estereotipo masculino. Entonces, esto que decía yo de la discriminación y que aparece en la forma que se nos expresa, es en estereotipos y en papeles, roles que juegan los hombres y las mujeres, pues es una agenda bastante compleja porque toca todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es algo que consensuaron los estados y que se comprometieron a hacer, a materializar en política pública. Pero hay un instrumento todavía, creo yo, que es como mucho más conciso, que va al meollo del asunto de, bueno, y esto que dice la convención, ¿cómo lo materializamos en una agenda pública? Y eso es lo que llamamos la plataforma de acción de Beijing, que se consensa también por los estados en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en Beijing eh, en el 95 y del 95 para acá, digamos, los estados han estado comprometidos a avanzar en esa política de igualdad. Es una plataforma tan rica que le dice al Estado y a los gobiernos qué hacer exactamente, ¿no? Genera en tu política pública, para que empieces a hacer política pública de igualdad de género, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son institutos de las mujeres, haz una agenda pública que cambie el chip, ¿no? De la discriminación contra las mujeres en todos los actos públicos, cambia el lenguaje, construye instituciones y en las que ya existen, transversaliza, es el término que se usa, ¿no? La agenda de género, la agenda de igualdad, para que todas las políticas públicas piensen en la condición social de las mujeres. Estoy simplificando, ¿no? Para que esto más o menos se entienda, pero digamos que esas políticas públicas en algunos estados son más avanzadas que en otros y en algunos gobiernos, algunos aspectos de la política son más avanzados que otros. Entonces, entre países tenemos diferencias, pero también dentro del país tenemos diferencias, y más en un país como el nuestro, que es federalista y que, pues, algunos estados avanzan más rápido que otros. Entonces, no podemos hablar de una política nacional sin mirar a los estados, qué tanto avanzan los estados, qué tanto avanzan los municipios, ¿verdad? Pero yo te diría
que de las políticas y qué vueltas para llegar a esto, pero una de las políticas que las mujeres decidieron por alguna razón, ¿verdad? Muy importante, sacar adelante y a pesar de sus diferencias como mujeres, ponerse de acuerdo, es la participación política. Porque es la que va a permitir hacer los cambios legislativos que se requieren, las que de alguna manera, si las mujeres entran a la toma de decisiones, van a poder hacer los cambios en la propia política. Y pues a mí una de las políticas que hoy por hoy me parecen muy, muy importantes y significativas, pues es esta que lograron legisladoras, pero no solo las legisladoras, sino el movimiento de mujeres, impulsando ese movimiento de mujeres a las agendas legislativas para que ya dejáramos atrás esa idea de que las mujeres no pueden hacer política, no saben tomar decisiones, las mujeres solo sirven para estar en su casa, les Se sirven a vuelven los... locas con las mujeres. Exacto. Entonces, ese es, digamos, un parteaguas. Si quieres, después platicamos un poco más de la política de participación, pues sí, las políticas orientadas al fomento de la participación política de las mujeres. Y bueno, México tiene una construcción de la gobernanza para la igualdad que ya muchos países quisieran. El problema es que desde mi perspectiva todavía no hemos logrado que todo el andamiaje normativo que hemos construido se traduzca en la realidad política para las mujeres. Entonces, así van y vienen gobiernos, unos le dan importancia a unas cosas, otros a otras, pero no se logra consolidar una agenda real. En el papel sí, ¿no? Tú ves el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Igualdad, pero si no hay recursos para hacerlo, si no hay financiamiento para la igualdad, pues son buenos Se queda en deseos. el papel, ¿no? Así es. Sí, claro, sí es cierto. Sí, pues hemos visto, ¿no? Toda esta parte de a nivel público, el que se pida cierta cantidad de participación, a lo mejor de las mujeres, o que se haga obligatorio, ¿no? Que luego también se ve como que la gente se empieza a quejar porque tienen que llenar el lugar con una mujer y a lo mejor no es la persona más apta, pero también si no hay la política, entonces pues cómo obligamos a que sí haya participación, ¿no? Y me acordé mucho porque históricamente estaba como a la mujer se le fue relegando del ámbito del poder. Y había unas leyendas de la Coatlicue, Huitzilopochtli, etcétera, que hablaba precisamente cómo se le empieza desde ahí a, bueno, no digo que fuera la primera vez, ¿no? Pero a querer apartar a la mujer del ámbito del poder, porque o las tachamos de emotivas, preocupadas por los sentimientos, etcétera, o porque no eran aptas, o porque esa parte de que se volvían locas como en esa leyenda, luego creo que la platiqué en otro de los episodios. Entonces, por querer ahí pelear, ¿no? Con el hermano de quien se iba a quedar con el poder, y entonces que la acaba matando Huitzilopochtli, ¿no? Para no hacerles el cuento muy largo. Pero bueno, entonces hay un aumento en la participación femenina, pero si bien es cierto, a lo mejor está ahí en la agenda y todo, pero no sé, bueno, así como con muchas cosas, ¿verdad? No decimos que sea la única cosa a la que no se le otorga presupuesto, pero haciendo algo que va ahí frenando, va ahí frenando. Y yo creo que también pues todo lo que es la promoción de la educación, ¿no? De nuestra casa, porque cuántas veces no las mismas mujeres, al ser las que educamos, vamos generando que se siga perpetuando toda la parte del machismo. No sé cómo lo vea usted, Paz. El que, pues a mí todavía me tocó a lo mejor unas 2 generaciones antes, que la mujer le seguía diciendo a los hijos que a lo mejor los enseñaba a lavar trastes, pero para que lo hicieran cuando no hubiera una mujer para hacerlo. Entonces, si todavía nosotros vamos rescatando todo eso, todavía me ha tocado escuchar ahí
personas de mi edad que no quieren que los hombres tengan incapacidad por paternidad, porque ¿cómo? Pues si la mujer es la que debe estar ahí porque se está recuperando a lo mejor de una operación, etcétera, y luego no queremos que el hombre ejerza la paternidad, entonces no queremos que eduque desde el momento de nacimiento ni que esté presente en el parto, porque eso es cosa de mujeres, y seguimos a lo mejor y hasta sin fijarnos generando el que pues diga, no, pues esa ya no es mi participación, no tengo que seguir, y luego vamos educando a nuestros hijos hombres y a nuestras hijas mujeres para seguir con eso. Me tocó una vez darle una charla de TEDx precisamente acerca de pues toda esta parte donde estamos a veces entre el hogar y el trabajo, porque se vuelve ahí una lucha cuando queremos tener los dos, el cómo me tocó que, por ejemplo, a mi niña, y lo platico en esa charla, tenía 2 años mi niña, y ella tenía un muñeco de acción que normalmente se le atribuye a que lo utilizan los niños para jugar, los varones. Y entonces empezaban los niños de 2 años a criticarla porque ella decía que ese era su muñeco favorito. Y cómo me sorprendía muchísimo qué tan convencido puedes tener a un niño de esa edad. Y no me voy a meter con cuestiones de género, si le va a pasar algo por usar un juguete del otro género. Pero vamos al ejemplo típico del carrito, ¿no? Pues tu mamá maneja un carro, porque tú no vas a poder jugar con un carro, porque tú no vas a poder jugar al doctor, porque tú no vas a poder jugar con que tú también puedes criar bebés si eres varón. Y cómo seguimos nosotras mismas, ya dejando aparte que si el papá se enoja o no porque jueguen con la muñeca, a seguir perpetuando entonces esa parte. Entonces, ¿qué importancia tiene la educación, ¿no? para seguir trabajando en estos temas de igualdad de género o equidad de género? No, pues sin duda la educación es muy importante, pero pensar que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en que las acciones públicas llevan una secuencia. Hay quien dice, pues lo primero que tenemos que cambiar es la educación. Y cuando cambiemos la educación, entonces le entramos a los siguientes temas. Eso No es así. solamente ¿sí? No permite ir a la velocidad deseada. Okay. Esas generaciones de las que estás hablando, pues no alcanzarían a ver ningún cambio si ahorita en la escuela les empiezan a enseñar, ¿no? ¿Cómo? Y eventualmente, ¿no? Pues van a llegar a un mercado de trabajo, si cursan, si hacen toda su trayectoria educativa, que no ha cambiado. Y entonces, ¿no? Creo que es muy importante pensar sincrónicamente, pensar en que podemos ver las cosas de manera integral, porque además, como digo, los derechos de las mujeres, que son los derechos humanos, ¿no? Que son los derechos de los hombres, pero que tenemos que remarcar que también tenemos esos derechos, porque se nos olvida como sociedad, nacemos todos con los mismos derechos, ¿no? Algunos tocan al tema de la biología de las mujeres, ¿no? Como la parte de la reproducción, pero digamos que tenemos los mismos derechos, han sido explicitados, digamos así, a lo largo de la historia, pero tenemos los mismos derechos. Entonces, pensar en que va uno y luego sigue el otro, no es posible, y no es posible porque los derechos humanos están pensados como interdependientes, indivisibles. Si tú tienes, si tú estás ejerciendo un derecho, no porque ejerzas ese derecho ya dejas de ejercer el otro, ¿no? Claro. Entonces, hay que pensar de esa manera integral. La educación es, por supuesto, muy importante, pero también lo es el espacio del trabajo, el espacio de la toma de decisiones. Las mujeres, muchas veces yo he escuchado también a colegas decir, es que se nos critica porque llegamos por cuota. No, ahora vamos a llegar por paridades porque tan mal hacemos las cosas los hombres como las mujeres, ¿no? Claro. También, ¿no? Nadie pone a pensar, nadie se detiene a pensar, criticamos mucho a algunos políticos y decimos, es X, Y y Z, ¿no? Pero si es mujer, es X, Y y Z a la enésima potencia, ¿no? O sea, Sí, está ahí más el foco, ¿no? una lupa distinta, ¿no? Y no porque vas a participar en la política, pues tienes que tener todos los méritos del mundo, porque no se los exigimos a los hombres, ¿no? Tenemos políticos que están en esferas tomando decisiones desde hace mucho tiempo, por cierto, ¿verdad? En donde en su vida
han leído una línea sobre el tema que están tratando y dirigiendo una institución. Entonces, digamos que nos juzgamos como sociedad con distintos raseros. Entonces, creo que primero, pues hay que dar ese espacio a las mujeres por derecho propio. Segundo, el que haya competencia para ocupar determinados cargos es algo normal. Entonces, no es que se busque a las mujeres porque son mujeres nada más, eso no es así. En la realidad es rarísimo, como también ocurre con muchísima frecuencia con los hombres, que una mujer llegue porque es mujer. Los hombres han llegado siempre porque son hombres, 100%. Usted es hombre, que haga tarea de hombre, ¿no? Es lo que decían. Claro, sí, 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 La política es de poderoso, hombres, líder, ¿no? Es de hombres. exitoso. Entonces, pues podía haber una gama ahí, ¿no? Impresionante de niveles, digamos, de competencias y de experiencias y demás. Pero además, lo que la paridad dice es, si se trata de un puesto de trabajo que exige determinadas competencias, es a mismas competencias, a mismas habilidades y a misma experiencia, si hay una asimetría en las posiciones, por ejemplo, de una empresa, pues entonces dale un poco más de valor para que iguales la posición. Por eso se abren, por ejemplo, y no solamente ya en México, en el mundo, el INE abrió una convocatoria para 100 personas para ocupar 100 puestos durante las elecciones y dijo, todos los puestos van a ser para mujeres. Les vamos a pedir los mismos requisitos y ¿no? Pero van a ser solo mujeres para poder emparejarnos más rápidamente en términos de paridad. Ok. Hay muchas fórmulas. ¿Qué pasa con las candidaturas? Los partidos están obligados a llevar candidaturas mitad y mitad. Eso ya lo dice la Constitución. Entonces, ya la propia Constitución dice también que vamos a ir avanzando progresivamente para que el Poder Judicial tenga mitad y mitad, para que el Poder Legislativo siga conservando esa mitad y mitad y llegue hasta los niveles locales, para que el Ejecutivo también tenga en los puestos de decisión mitad y mitad, porque pues es una sociedad de mitad y mitad. Entonces, sí, la parte educativa es muy importante, pero no solamente la educación formal, ¿no? Yo creo que nos hace falta pensar en la educación, digamos, de una manera mucho más integral, abarcando todas las esferas de la vida, capacitando a personas que hacen política pública en materia, Así es. capacitarlos en materia de género, al grupo de médicos, ¿no? Para que hagan las cosas como las que tienen que hacer, porque muchos años los médicos y la investigación médica estuvo centrada en el hombre. Hasta las medicinas se probaban solamente en los hombres. Y los efectos que tiene para las mujeres, pues no se valoraban o no se veían. Y está escuchando, no sé si será cierto, que lo de no lo vi en una fuente confiable, claro, que lo de las 8 horas de sueño estaba basado en un estudio que se hizo únicamente en hombres. Entonces, No lo que conozco, pero es probable porque muchos estudios para atender, por ejemplo, algo muy claro, para atender el infarto al miocardio, ¿no? Se hicieron sobre poblaciones masculinas. Los medicamentos y los efectos secundarios sobre poblaciones masculinas. Eso está documentadísimo ya. Antes no se estudiaba, ahora se sabe. Pero, por ejemplo, los síntomas de un infarto, pues no son los mismos de un hombre y una mujer. Eso nos lo están diciendo ahora las médicas. Está creciendo el infarto en las mujeres. Por favor, mujeres, no esperen a tener dolor en el brazo porque eso no les va a pasar. Eso le pasa a los señores. Entonces, la agenda de género y la política de igualdad tiene que ver con eso, conocernos más, hombres y mujeres, ver qué es lo construido socialmente y ver qué es lo biológico que requiere, digamos, distintas políticas de atención. Entonces,
es un tema complejo porque, claro que es complejo, porque la sociedad misma es compleja y estamos hablando del conjunto de la población, no estamos hablando de grupos minoritarios. O sea, las mujeres nos llegaron a poner en el grupo de las minorías. Así es, cuando éramos mayoría. Entonces, bueno, es complicado y las agendas sí, por la educación, yo soy una convencida, pero sin soltar el resto de la agenda. Claro. Ay, pues, es que ahorita que me dices, no, es que me voy como de la generalidad para que me entiendan esta respuesta en particular, es imposible no hacerlo, ¿no? Porque cuando no vemos todo ese contexto, precisamente lo que hay detrás de lo que nosotros estamos viendo, así nada más de lo que se realiza o de lo que nos interesa informarnos, pues no entendemos el por qué pasan las cosas o entender todo ese trabajo, así como tú dices, ¿no? Desde el 75 y todo lo que falta por hacer, toda la parte en la que se ha visibilizado. Yo creo que de una vez te voy a ir a que me vayas agendando parte 2 porque o sea, no hemos tocado yo creo que ni una Claro, sí, última parte de lo que es todo este tema, de su importancia, de las implicaciones. ¿Hay algo con lo que te gustaría concluir por cuestión de tiempo, más que porque me encanta la plática, pero vamos haciéndolo en partes para poderle dar a nuestro público más información? No, pues mira, quizá lo que siempre decimos cuando hablamos de estos temas, que la igualdad tiene dos caras y que hay que verle la parte positiva al cambio hacia la igualdad, ¿no? Porque yo escucho muchas veces a muchos varones ya adultos que tienen resistencias, ¿no? Cuando voy a dar pláticas y demás, que cuando tú Claro. les empiezas a decir, oye, pero pues la igualdad es esto, ¿tú crees que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? Sí, 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 eso sí, ¿no? Y te dicen, eso sí. Pues entonces eres feminista, o sea, estás pensando en la igualdad. ¿Cómo vamos poniéndonos de acuerdo? O algunos otros hombres que dicen, bueno, a mí me gusta mi familia así, construida, como eran mis Tradición. abuelos, etc. Pero bueno, mis hijas ya estudian y van a buenas universidades y entonces las quiere regresar a su casa. No, bueno, ellas no, ¿no? A ellas no. Sí, ¿Y por qué crees que es bueno que ellas sí estudien y sí logren sus sueños en sus trayectorias laborales? Bueno, porque hoy en día los hombres son muy irresponsables, entonces a lo mejor si se divorcian, pues que sigan adelante. Nos ah, hace falta reflexionar como sociedad, y yo siempre digo a los compañeros varones, pensemos en que esto les beneficia. Van a llegar muchos de ustedes, ¿no? Les digo que son parte del privilegio, ¿no? De tener pensiones o a lo mejor tener recursos para llegar. Ya no voy a trabajar más, este fue mi último día de trabajo remunerado, me voy a mi casa a descansar. Y llegan a una casa que les es ajena, porque no estuvieron tan presentes como estuvo la mujer, porque los afectos que tejió la mujer no los pudo tejer el hombre desde el nacimiento de su hijo o hija. Y eso está muy estudiado. Algunos son víctimas de el rechazo y la violencia. Hay que construir esas relaciones desde el principio, basadas en la igualdad, basadas en el respeto, en la dignidad de la persona. Y creo que todo mundo sale beneficiado. Algún día platicaremos más de los beneficios que tiene la empresa cuando toca estos temas, cuando los aborda y cuando los resuelve. Pero bueno, creo que es competencia de todas y todos. sí, claro que sí, sí, yo creo que es como todo, como usted lo dice, es una cuestión en conjunto, ¿no? La mentoría de otras mujeres, la educación, las políticas públicas, todo este cambio en nuestros hábitos, todo este análisis a profundidad para no nada más quedarnos con lo que estamos viendo ahí superficial en redes sociales cuando estamos pasando pantallas, sino ver realmente como este ejemplo que nos daba del análisis de, bueno, tú quieres que tus hijas puedan seguir estudiando a la universidad, bueno, entonces estás a favor de que tengan un acceso igualitario a la educación y pues muchas implicaciones más.
Pero bueno, con toda la pena de mi corazón, nos vamos a despedir de este episodio, queridos escuchas. Espero que estén al pendiente, que nos comenten, a ver si quieren que hagamos la segunda parte con Paz, que yo creo que podríamos desmenuzar en muchos pequeños temas varios capítulos. Me parece una persona muy, muy preparada para hablar acerca de esto y muy, muy interesante en la manera en la como nos da el contexto. Se lo agradezco muchísimo que nos haya regalado de su tiempo para platicar. No, gracias a usted, porque yo creo que este tipo de cosas es darle acceso a la gente a más información, que a lo mejor el que no lo había pensado de esta manera, el que no lo había visto, que algo podamos dejar ahí, una semillita para que le dé curiosidad. Y pues para que cada uno veamos cómo podemos seguir trabajando para que todas las personas tengamos igualdad de derechos, tengamos acceso a oportunidades que nos permitan mejorar nuestras calidades de vida. Y los invitamos a seguirnos por este medio y en redes sociales. Nos encuentran como AZ Consultora en Facebook y TikTok o consultoría.az en Instagram. Con gusto recibimos sus sugerencias si hay algún tema que quieren que estemos abordando en nuestros episodios. De igual forma, a través de nuestra página web www.azconsultora.com. Mi nombre es Ana Olivas y esto fue Census, el podcast donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes.